Well, good morning. Happy Sunday to you. This is the third Feliz Sunday of Advent domingo. 2020. Hoy es el tercer Adventus in domingo Latin, meaning the de, coming or the del arrival, Adviento. as we anticipate, Adviento of que course, the viene birth de of Jesus Christ. But Adventus, really que what this viene is de about latín, is que the quiere second coming of Jesus, as we decir la anticipate llegada his return to acerca de earth Jesús. when he sets all things Y no es right. solamente All the una brokenness, cuestión all de the tears, cuando all Jesús sorrow vino will por cease, primera and vez a he la tierra, sets the earth sino back in la order segunda again. llegada, We long for that day. ese día que Advent nosotros points us to that. anticipamos This is cuando our Él third va a Sunday of hacer Advent in correcto, our series. justo, We're calling it todo lo Joyful, incorrecto Joyful. en nuestro And what we did is mundo. we pulled this Y from el tema a que hymn vamos or a tratando poem, durante really, el that Adviento was es added gozoso, to gozoso. a Y eso symphony by viene Ludwig de van un Beethoven, poema Symphony que Number luego 9. fue And you puesto know a these una lyrics, maybe it's the hymn of sinfonía. joy, or maybe Quizás Joyful, Joyful, we ustedes adore thee. And what conocen I'm trying to do esta is take some canción, el lyrics out of himno de that, la and of course alegría. build this also, Y así of que course, yo around quisiera Scripture, which is tomar kind of our algunas de focus. las But let me letras read de some este lyrics for poema you y and take luego you repasar where I'd like to take algunos you this versículos de morning. las So, Escrituras. thou art Eso es lo giving que and vamos a forgiving, leer del poema del día de hoy. ever blessing, ever Dios que glad, libre proporciones wellspring of the joy bienestar of y living, bendición, y en tu ocean gracia depth nos of happy perdonas rest, gozo thou, al the Father, corazón. Christ our Tú de brother, todo amor la all who fuente live and love are haz que thine. amemos en verdad, Teach us how to ilumina love each nuestra other. This is where mente I want to go con this divina morning. claridad. Teach us Oh how to love each mortales, other. hoy Lift us to the joy cantemos con divine. el coro celestial. Mortals join the mighty Como chorus which the hermanos, morning stars began. habitemos en amor Father santo love y is real. reigning Y o'er eso es lo us. que yo quisiera Brother que love nosotros binds man to man. enfoquemos el And what día we're going to de look at hoy. this morning Y en is a story out of inglés the se Gospels enfoca again, mucho the acerca Gospel del of John. amor And what del we're doing is we're Padre, looking at el the amor meals that entre Jesus los had hermanos. with his La letra es un disciples. poco distinta And en I know it's a little español. bit ironic Y because we're looking vamos at a meals estar that Jesus had with mirando his disciples. And right algunas now de we las can't have a lot of comidas en meals las with our escrituras que friends and Cristo family. tuvo con sus There's a meal that discípulos. I'm Y missing entiendo this la week because ironía. of Hoy en día, COVID with debido family a la members. I'd pandemia love to de be with my COVID, no grandmother right now podemos having a meal, comer. A mí but me because of COVID, I encantaría, can't por do that ejemplo, in poder order to not comer con expose mi her. I can abuela, have a meal pero with her, and para it's su very sad. seguridad no voy a That's comer the con ella. reality of Y our eso es muy situation. triste, But pero es I nuestra get to have a realidad. meal with Pero Jesus, sí and that's puedo what these tener disciples una were having, a comida literal meal. I get to have a con spiritual meal, el and we get to Señor. have one as Y eso well. es lo que So if you're taking your nosotros Bibles hemos with me to John visto chapter con los 21, discípulos. we're going to read a Vamos story a of Jesus leer having a en meal with his Juan disciples capítulo right following his 21 resurrection. acerca de una And what comida we're going to do que is el we're going to learn some Señor things tuvo about con los love, discípulos justo love of the después Lord, love of de su others, and love of resurrección. Y ourselves. vamos So a John chapter ver 21, verses acerca 4 del through amor que 22. tiene para Here nosotros. we go. El Early in the versículo morning, 4. Cuando ya Jesus iba stood on the amaneciendo, shore, se but the presentó disciples did Jesús en la not realize playa, it was mas los Jesus. discípulos no He sabían called que out era to them, Jesús. Y les "Friends, dijo, haven't you hijitos, any fish?" ¿tenéis algo de "No," comer? they Le answered. respondieron, no. He Él les said, "Throw dijo, your net on echa the la right red side of en the la boat, and derecha you de will la find barca y some." hallaréis. When they did, they were Entonces la unable to echaron y haul ya the no la net in podían because of sacar the por la large gran number of cantidad de fish. peces. Then the Entonces disciples aquel whom Jesus discípulo loved a said to quien Peter, Jesús amaba "It dijo is al the Pedro, Lord." es el Señor. As soon as Simon Simón Peter Pedro, cuando heard him oyó say, "It que is the era el Lord," Señor, se he ciñó la wrapped his ropa outer porque ya garment se around him, había for he had despojado taken it de off, ella y and se jumped echó into al the water, mar. which is a very Y odd los thing to do, otros wrap your outer discípulos garment around you vinieron a la before you barca jump. arrastrando la red The de other disciples peces, followed in the boat, pues no towing the net distaban de full of tierra fish, for they were sino not far como from shore, about 200 100 codos. yards. Al When descender they la tierra, landed, vieron they saw brasas fire burning puestas coals there y with un fish pez on it encima de ella and y some bread. pan. Y Jesús les dijo, Jesus said to traed them, "Bring los some of the peces fish que you've just acabáis de caught." Simon pescar. Peter climbed Subió aboard and Simón dragged the net Pedro y ashore, sacó la full of red large a la fish, tierra, llena de grandes 153. peces, But 153. even with Y so aun many, the siendo net was tantos, not la torn. red no se Jesus rompió. said to them, Les "Come and dijo have Jesús, breakfast." venid, comed. None of the Y disciples ninguno de los dared ask discípulos se him, atrevía a preguntarle, "Who are ¿tú you?" quién They eres? knew it was the Lord. Sabiendo That's que era why. el Señor. Vino Jesus pues came, took Jesús y bread, and tomó gave el it to pan y them. les dijo And he did asimismo as he del did with the same with some of the pescado. fish. This was Esta now the era la third time that tercera Jesus vez appeared que to Jesús se disciples manifestaba a los after he was discípulos raised from después the de dead. haber resucitado When de they los had finished muertos. eating, Jesus Cuando said to hubieron Simon comido, Peter, now this Jesús is dijo the a Simón conversation I Pedro, want y to eso see us in a es moment. la parte He clave said el to día de Simon hoy. Peter, Le dijo a Simón "Simon, Pedro, son of Simón, John, hijo de do Jonás, you truly ¿me love me amas más que
de estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le
le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le da una profecía un poco extraña en cuanto a su futuro. Dice, de cierto, cuando era más joven te ceñías y te ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Eso dijo, dando a entender que de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo eso, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Eso es el mismo Juan al cual que inclinaba en Jesús en la Santa Cena. Y ese es el mismo que le va siguiendo. Y él mismo le preguntó, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús y dijo, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Pues en esta mañana vamos a leer, vamos a estudiar acerca del amor. Y es que cuando nosotros participamos con el Señor, nos hacemos más y más como Él y aprendamos acerca de Él. Y una de las cosas que aprendemos es que Él es agape, que es amor puro. Y esa es la manera en que Juan lo describe, como amor. Él es amor. Y al seguirlo, somos amadores también. Y ese pasaje nos dice que tenemos que aprender a amar. Hay tres grupos a los cuales tenemos que aprender a amar. Primero, nuestros hermanos. Segundo, nosotros mismos. Y el tercero es nuestro Señor. Antes de comenzar a pasar por esos tres grupos, quisiera comentar sobre ese texto. Es un texto algo extraño porque tiene que ver con el pescado, pero incluye algunos detalles un poco extraños. Pero son importantes porque si uno es cínico, si me está escuchando mi voz ya en otro momento y es cínico acerca del cristianismo, eso sí que es importante. ¿Se acuerda? Hace unas semanas yo hablé acerca de Zaqueo, uno de los que recolectaba los impuestos a nivel como regional, nacional, y él había subido a un árbol para verle a Jesús, y eso fue parte de su camino hacia la salvación. Y entonces yo hablé acerca de nuestro camino con el Señor es que a menudo tenemos que subir este árbol y dejar nuestra dignidad ahí en el suelo. Nos humillamos, pero nos acordamos de que hay otros que también están en el árbol con nosotros. Por ejemplo, Russell Wilson. Drew Brees está allí en el árbol. Justin Bieber está en este árbol. Pero hace 15 días también mencioné que Anne Rice está en el árbol. Y algunos me escribieron diciendo, ¿cómo puede ser Anne Rice? Algunos de ustedes no conocen a Anne Rice como ella escribió la novela Entrevista con Vampiro. ¿Cómo puede ser que ella sea seguidora de Jesús? Pues ella se convirtió al cristianismo cuando empezó a hacer sus investigaciones sobre el libro que iba a escribir sobre Jesús. Antes de escribir una novela, ella hizo muchas investigaciones y escribió una biografía acerca de él. Y uno de los libros que ella había escrito fue escrito por el N.T. Wright, un libro muy académico de más de 800 páginas, y ella volvió a convertirse al cristianismo. En una entrevista con el Charlie Rose, Anne Rice, esa mujer secular, autora secular, ella está con nosotros en el árbol de la creencia. Esos detalles de este texto están en el mismo libro por N.T. Wright sobre la resurrección del Hijo de Dios. ¿Por qué incluir tales detalles? 153 pescados. ¿Por qué incluir tal detalle? Si es mito, uno no incluye detalles así. Ahora bien, aunque fueran pescadores, y a los pescadores les encanta contar el número de pescados. Sí, tenemos que apuntar, 153 fueron, y que fueron pescados grandes, peces grandes. Todos los pescadores cuentan.
Pero es que uno no incluye esos detalles si no fuera así de verdad. ¿Y por qué Pedro se ciñó antes de bajar al agua? ¡Qué tontería! No, es que se incluye porque fue un evento verdadero que ocurrió. Si usted es cínico y me está escuchando mi voz y tiene dudas acerca del Evangelio, acerca de la validez de la historia de Jesucristo, quisiera animarle, antes de dejarlo atrás, quisiera que usted haga su propia investigación. Yo no lo menosprecio a usted. Yo creo que la eternidad de usted depende de eso y por eso vale la pena hacer la tarea y quizás leer un libro así como por N.T. Wright sobre la resurrección del Hijo de Dios. ¿A quién necesito aprender a amar? Nuestros hermanos y hermanas. No vemos quiénes están en el barco pescando. En los primeros versículos 1 a 3 de este capítulo, vemos que tenemos a Simón Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo y 2 otros discípulos están allí en el barco pescando durante toda la noche. Y eso había sucedido anteriormente en Lucas capítulo 5, en que no tenían éxito y Jesús le había dicho, para el otro lado echen la red y se dieron cuenta que, ese Señor. Pero es que esos individuos son personas muy distintas. Sin embargo, por medio de Jesús todos se han juntado y nosotros podríamos revisar las personalidades, pero Nataniel fue hallado por debajo de un árbol por Jesús. Ni voy a especular sobre su personalidad. Sí que sabemos mucho acerca de Tomás. Pues Tomás es cínico, es escéptico. Dice, pues pruébamelo, compruébamelo. Quisiera ver la prueba de las heridas en las manos. Pedro está allí en el mismo barco que a Nataniel, que a Tomás, que a Juan. Juan es un místico, es uno que se da todo. El que se acostaba en el pecho de Jesús diciéndole, pero Jesús te amo, tocándole, abrazándole. Pero Pedro, muy macho el Pedro. Él es uno que actúa primero y después lo piensa. Hombres así normalmente no se llevan bien, pero todos están allí en el mismo barco. La Biblia una que otra vez nos dice más fuertemente de lo que vemos aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que Jesucristo puede y se juntará a la gente a pesar de las barreras de género, de clase, de raza, sea lo que sea la barrera, Él nos junta a pesar de ellas. Hay una unidad humana cruzando esas barreras disponible en ningún otro lugar. De hecho, cuando nosotros miramos a la iglesia inicial, la primera en Antioquía, por ejemplo, inmediatamente vemos a cristianos de toda historial, de toda raza, trabajando, colaborando en unidad. Tenían algunas dificultades, por seguro, pero trabajaban para sobrepasar esos problemas muy pronto en la vida de la iglesia. ¿Y qué requiere para hacer tal cosa? Para movernos hacia el amor. Pues claro, el Espíritu Santo, pero también requiere de fe. Es un paso de fe. Hay que entrar por completo. Hay que tener la voluntad de poner su fe, de tomar un paso hacia eso, diciendo que yo quisiera aprender, quisiera participar. Yo no tengo todas las respuestas, pero yo quisiera participar en lo que Dios está haciendo en cuanto a la unidad y conexión entre mis hermanos y hermanas. Y por eso actúo con la fe. Y digo que fe, porque como cristiano uno se ha dedicado a la fe. Y yo
yo francamente, yo diría que usted se ha comprometido a fe en esa área. Quizás dice, pues Russ, no me acuerdo de eso, no me acuerdo de ese compromiso. Pues creo que sí, tanto usted como yo. De hecho, vamos a ir al credo de los apóstoles. Ahí tenemos que dice que yo creo en el Espíritu Santo. O sea, comienza el credo con creo en Dios Padre Todopoderoso, que dice que yo tengo fe, que yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Es fácil decir eso. Es fácil decir, creo en el Espíritu Santo. Sí, creo en el Espíritu Santo. Y la Santa Iglesia Católica, la Iglesia universal de Dios. Creo en su gente, en su pueblo, los hermanos de toda raza, de todo color, de toda etnicidad, de todo fondo, de toda clase, de todo estado socioeconómico, de todo género. Yo creo, tengo fe. Ayúdame, Señor, a amar. Ayúdame a tener fe en la comunidad de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esa es parte de nuestro compromiso. Eso no es una opción si somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. Amén. La segunda área donde tenemos que aprender a amar es amar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Jesús se confronta con Pedro aquí y es que Pedro va cambiándose. No es quien era anteriormente. Pedro es un hombre distinto. Anteriormente Pedro había dicho en Mateo 26:33. Jesús dice que todos sus discípulos los van a traicionar y Pedro es el único que responde. Dice, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Puede que otros discípulos lo pensaban, pero era el único tonto para decirlo. El único, porque así era Pedro. ¿Quién diría tal cosa? Quizás yo, quizás usted lo pensaría, pero él lo dijo. Dice que nunca te voy a traicionar, nunca te abandono. Pero ¿qué hizo? De hecho, lo hizo 3 veces. 3 veces lo dejó. Y eso fue uno de los hombres, de parte de su círculo de amigos más cercanos. Uno de los 3 que siempre estaban con Jesús. Lo más cercano posible. Y decía, oh, nunca te voy a traicionar. Nunca te doy la espalda, oh Jesús. Yo solo, aunque todos los demás sí. ¿Y luego qué pasó? Le preguntan, ¿lo conoces? No lo conozco. ¿Lo conoces? No lo conozco. ¿Lo conoces? No, ni he escuchado su nombre. ¿Cómo uno puede vivir consigo mismo detrás de una cosa así? ¿Cómo puede seguir adelante después de portarse de esa manera? No sé si alguna vez usted se ha traicionado al Señor. ¿Cómo puede seguir adelante después de cosas así? Pues esa es la manera. En versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Jesús trae a Pedro a un fuego. Y eso es una manera muy linda de pensar la primera vez que Pedro traicionó a Jesús alrededor de un incendio, un fuego, perdón. Y le preguntó a Simón Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Esos son todos los demás. Cuando Pedro dijo, aunque todos los demás se escandalizan. Así que pregunta, ¿me amas más que ellos? Te amo más que a nadie. Y le pregunta 3 veces, ¿qué está haciendo? Le ayuda a Pedro a comprender que lo había fallado. ¿Y qué hace? Lo está haciendo para
causarle más dolor, para menospreciarle. No, es que le trae a Pedro a una realidad. Pedro lleva viviendo en un mundo de fantasía, un mundo en que se cree de cierta manera, pero de hecho es otra cosa. Yo pretendo ser quien no soy. Yo soy tal versión de Pedro en que yo hablo muy fratamente. Nunca te traiciono. Yo soy hombre macho. Mírenme, yo estoy en el frente. Yo soy tal cosa. Pero Jesús le dice, Pedro, así eres de verdad. Tú eres una porquería. Estás quebrantado. Jesús quiere de nosotros realidad completa, psicológica y profundidad de Pedro. Nada más de negárselo. Mira lo que has hecho. 3 veces le pregunta. No es para maltratarlo, sino es para traerle el dolor de la realidad a Pedro. Pues, ¿cómo sabemos qué es la manera correcta de compartir el amor? Pues vemos aquí que Pedro no le hace excusas. Cada vez que Pedro responde, lo hace de una manera intentando demostrar que quiere una relación. Nosotros, padres de familia, cuando disciplinamos a los niños, y yo sé que aunque lo hagamos de manera perfecta, no siempre tenemos una reacción que deseamos de los niños, pero a veces cuando disciplinamos a nuestros niños, los niños reaccionan en una manera para moverse hacia mayor relación con nosotros. Pero si yo disciplino en enojo, o en malestar, pues ellos no me reaccionan de esa manera. Ellos no quisieran estar cerca de mí porque saben que estoy enojado. Pero aquí vemos que Pedro se mueve hacia relación con Jesús, aunque esas dolorosas preguntas estén, es que son de la realidad. Saben, en la primavera, yo descansé durante un rato de este puesto, de ese trabajo, el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida, ser pastor. Me pagan a ser bueno. Todos los demás son buenos para nada. No, pues es que me pagan para hacer ese trabajo. No me lo puedo creer. Pues yo descansé en la primavera y no lo hablé mucho. Fue un descanso breve, o sea, muy rápidamente. Y algunas personas se enfadaron y creo que hasta algunos dejaron esa iglesia por eso, porque yo no lo había hablado mucho. Y eso está bien, entiendo la necesidad de comunicación y el deseo para transparencia. Eso comprendo. Y si yo le he causado dolor a usted, le pido perdón, de verdad. Pero es que yo llegué a un punto como para marzo, abril, mayo, en que mi versión de mi propia realidad, quien yo creía que yo era, en cuanto a mi conducta, ser como pastor, padre, esposo, se me caía totalmente esa versión de mí. Y se me caía tan rápidamente que yo tenía dificultad para frenarlo. Yo me sentía una cantidad tremenda de depresión, ansiedad asombrosa, hasta que yo no sabía si lo podía aguantar. Así que yo fui al concilio de la iglesia y yo quisiera contarles una cosa acerca del concilio de la iglesia. Heather Harrington, Nora Berry, David Simpson, Jason Van Winkle, Mark Hedman, Jay Vanderpool.
esos hombres y mujeres, cuando yo fui a ellos, ellos ni lo pensaron un momento. Me preguntaron, ¿qué es lo que necesitas? Y yo le dije, yo necesito tomar un descanso, necesito consejería. Y me dijeron, vete, está bien, lo cuidamos. Y fui. Y fui rápidamente y tomé el tiempo, descansé, recibí consejería, recibí ayuda. Y empecé un camino hacia la salud y sigo en el camino hacia la salud. Pero mi versión de la realidad necesitaba cambiarse de manera dramática porque el camino en donde yo iba era para el fin de todo. O sea, yo no quisiera dramatizarlo, o sea, pero yo me sentía abrumado, no lo podía mantener. Si no podía mantener lo que intentaba mantener. Y eso no es culpa de nadie, así era yo. Y Dios en su misericordia me llegó a mí y permitió que el dolor se pusiera tan intenso. Él me amaba diciendo que no podemos seguir en este camino, hijo. Y el liderazgo de la iglesia me ayudó mucho. Josh vino entonces para enseñar los domingos al resto del equipo, llegó a servir como líderes y fue algo increíble. Y yo no sé en dónde está usted actualmente. Yo no sé cómo le ha afectado el COVID, si usted está bajo unas cosas muy difíciles o no. Pero quizás Jesús le está intentando llevar a la realidad. Y eso no es nada malo. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Y luego le dice, apacienta a mis corderos, mis ovejas, mis corderos. Y voy a ir a la palabra en griego, poimaino. Y eso es lo que le dice a Pedro. Le llama poimaino, que es pastor, o sea, líder. Esto es una afirmación increíble. Escúchenme, préstenme atención en este momento. Es una afirmación increíble. Le está diciendo a Pedro, ahora que te has llegado a la profundidad del hecho de que estás totalmente quebrantado y ahora ya, sírvete como líder. El hecho de que ya has llegado al momento más bajo, ahora que entiendes cuánto me necesitas, Pedro, ahora que ya no existe la fachada y estás viviendo en la realidad a todo costo, ve, Pedro, ahora estás cualificado a ser líder, a ser pastor. Tú vas a ir al frente. Hasta la profundidad del hecho de que estás quebrantado, esta es tu cualificación para ser líder. Por eso le dice, apacienta. De los siete en el barco, tu fallo es el más profundo, el más grande, Pedro, pero tú ahora eres el líder. Tú estás a cargo. Qué bello. Deja tu fallo en mi gracia y yo te hago más grande. Yo te hago mayor líder, mayor pastor. Mi último pensamiento es el de amar a mi Señor. Y luego oramos. Le dice, cierto de cierto, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Eso de extender las manos, eso significa que uno está vulnerable. Uno no puede abrazar a otro sin extender las manos. Uno no puede traer a otro sin extender las manos.
La extensión de entails manos physical incluye la vulnerability. vulnerabilidad física. To be close to O someone, sea, it always makes acercarse a you uno vulnerable. siempre le hace a uno vulnerable. You have to be Uno willing tiene que to tener be la close to voluntad si someone. quisiera acercarse a uno a estar herido. Not only is this a No es solamente una metáfora en cuanto a la proximidad y la vulnerabilidad y el hecho de que le pide a Pedro a ser vulnerable, pero los académicos nos dicen que es también una metáfora de la crucifixión. Le está diciendo que así se va a morir. Y eso es algo que sabemos de la historia de Tertulio, que cuando Pedro fue crucificado por Nerón en el año 65, Pedro dijo, está bien que me crucifiquen, pero solamente que lo hagan boca abajo, o sea, boca hacia el suelo, porque yo no estoy digno para crucificarme de la manera en que crucificaron a mi Señor. El primer encuentro con el Señor que Pedro tuvo con el Señor en cuanto al pescado, la primera vez fue que lo dejara atrás. Toda la estructura pecaminosa que Pedro había tenido, eso fue la reacción inicial que él tenía en cuanto a Jesús. Aléjate de mí. Toda su propia imagen tenía que ver con ser un hombre chido, genial, uno que tenía éxito, lo que fuera su fachada personal. Y cuando el Señor lo quería exponer, le dijo, no, Señor, aléjate de mí. Pero esta vez es distinto. Su corazón está abierto, la fachada se ha quitado. Encuentra el amor del Señor y está abierto a Él. La fachada está rota y el verdadero Pedro está allí. Y en este encuentro, Pedro está humillado. Ya no intenta actuarse o pretender que sea algo que no lo es. Vive en la realidad ahora, con una relación en amor con su Señor. Eso es algo que yo quisiera que usted tenga con su Señor. Y yo no digo que es una acción de una sola vez. O sea, inclusive con Pedro, no es que eso haya sucedido solamente una vez. Justo después de esto en la Biblia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues, o sea, el Señor le dice acerca de esa metáfora, acerca de la manera en que cómo va a vivir. Y justo después, es algo cómico, Pedro mira atrás, ve a Juan y le pregunta, pues, ¿qué de él? Y el Señor le dice, pues, ¿qué te importa? Tú sígueme de tu manera. Fue algo un poco ridículo. Es que Pedro tenía que seguir aprendiendo a amar. ¿Qué necesita usted para tener una relación amorosa con el Señor? Quitémonos la fachada. Dejemos de actuarnos de cierta manera. Dejemos de pretender. Dejemos de ponernos de cierta manera. El Señor es seguro. El Señor lo conoce, sabe todo acerca de usted y lo quiere libre. Quisiera que usted trate con Él como Pedro 2.0. En todo su quebranto, en toda su falla, perdón. ¿Por qué? Pues para que usted pueda caminar con la cabeza recta. Y el Señor sabe que es en ese momento cuando uno está más calificado para liderar a su pueblo. Y el enemigo también lo sabe. Y el enemigo le va a susurrar todas esas mentiras.
pero oramos. Oh Padre Celestial, estamos ante ti por medio del nombre de tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos. Ya no tomamos pausa, Señor. En este momento estamos para tratarnos contigo. Confesamos en esta mañana que hemos vivido bajo una fachada. Hemos vivido en nuestra propia realidad, que no es la tuya. Nos hemos actuado de cierta manera, haciendo lo que creemos que los demás quisieran que nosotros hagamos. Así somos la gente, así debería de ser a tal edad. Pero profundamente sabemos que así no somos y eso no es lo que tú quieres para nosotros. Señor, queremos ser nosotros mismos de manera auténtica, de manera verdadera y sabemos que para hacerlo tenemos que darnos cuenta de que estamos rotos para ser vulnerables. Así que, Señor, confesamos nuestro pecado de orgullo, de arrogancia, de decepción. Pedimos que nos quites esas realidades falsas, que nos llevas al mero de quienes somos y que nos trates allí por medio de tu amor, por medio de tu gracia. Entramos profundamente, totalmente en tu gracia, pidiendo tu sanación y tu restauración que nos llegue, que nos cure totalmente, que nos restaure, que nos sane, que nos consuele. Y oh Señor, para cada uno de sus hijos que están orando en este momento, pido que le levantes su cabeza y que ellos se hagan líderes y pastores a tu pueblo, a tu rebaño, evangelistas a los demás, sabiendo que van liderando de su vulnerabilidad, porque la fuerza que ellos tienen es por medio de ti, oh Señor Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por pasar el tiempo conmigo el día de hoy. Cuánto deseo volver a verles. Que tengan buena semana.